Hola, muy buenas tardes. Yo soy Claudina Campos y les doy la bienvenida a otro programa de Sinapsis. Este es un programa que hablamos de temas de psicología, desarrollo personal, salud física, salud mental, por supuesto que sexualidad y temáticas sociales. Y estamos transmitiendo hoy desde el Hotel Boutique Adoro, que se encuentra en el centro de la ciudad de Mérida. Está precioso el hotel, les invitamos a visitarlo. De hecho, abajo están saliendo las redes para que puedan entrar y comunicarse directamente. Y bueno, eso es antes de presentar a nuestro querido invitado de hoy, que pues tengo el honor de que esté aquí conmigo, Gabriel Haddad Usip. Él es ingeniero industrial y sobre todo empresario, es dueño de una empresa de software. Y bueno, eso es lo que más que nada entendí. Y aparte es director de comunicaciones de IO, capítulo Mérida. Y bueno, este es el preámbulo, pero hoy vamos a hablar de algo más personal, ¿no? O sea, no nos vamos a ir a la parte empresarial y todo eso que yo sé que es como que la parte que más platicas, porque de hecho nos conocimos en el noticiero, en un programa. Vamos a hablar de una parte emocional y un poco de cómo tú has sentido y tú de hecho elegiste el tema, que es el precio de querer pertenecer y el regalo de volver a ser tú mismo, ¿no? Yo creo que es un tema que nos checa a todos en muchas etapas de la vida, así que bueno, Gabriel, después de tanto preámbulo, muchas gracias por estar aquí conmigo. Gracias, Clau, gracias por tan generosa presentación. No, gracias a ti. Muchas veces digo los títulos cuando hablas de empresario, emprendedor, empresa de software, director de comunicaciones, en realidad quitando la parte egocéntrica o quitando la parte rimbombante de los títulos, en realidad son oficios o son una descripción de a lo que me dedico o lo que me apasiona, pero muchas veces los etiquetamos como si es o no más importante la persona, si es más valioso la persona, claro, o si es superior o no con el resto de la gente. Y me gusta aclarar esto porque si bien los títulos pueden definir a qué te dedicas o pueden definir la profesión o pueden definir tus pasiones, en realidad no te hacen mejor o peor persona que nadie más. No, es una parte de ti, ¿no? O sea, tal vez lo que has estudiado, lo preparado que estás en algunas áreas de la vida, claro, pero eso no quiere decir que claro, tu calidad como persona no la miden tus títulos ni tu claro, profesión. Y de hecho justamente por eso elegimos, o sea, más que nada, tú me propusiste ese tema que me encantó, porque cómo se nos olvida justamente a veces por los títulos, por las apariencias, por lo que dice la sociedad, esta parte de querer pertenecer, que es una cuestión humana también, ¿no? La aceptación, somos seres sociales, pero cómo a veces nos perdemos en esto, ¿no? Claro. Y pues cómo podemos ser nosotros mismos auténticos, ¿no? Lo más auténtico que podamos. Y bueno, ¿por qué elegiste este tema? Yo quería preguntarte un poco desde tu historia. Pues me gustaría transmitir un mensaje hablado más de mi experiencia, de que del conocimiento psicológico. La experta en psicología eres tú. Yo solo pues vengo aquí a compartir una experiencia de vida, una historia de momentos en donde yo reconocí una desconexión con lo más profundo de mi ser, mi persona, lo que a mí me gustaba, mis pasiones, y que muchas veces vino particularmente de presiones sociales o reconocimiento o sentir que eres aceptado o adaptado en un lugar. Y todo esto viene desde muy chico. Hoy comprendo con mucha más claridad que cuando nacemos genéticamente no hay algo que nos predefine y que llegamos con un set y nos dice, oye, Gabo es con estas características, o Gabo tiene estas habilidades, o Gabo es buena persona, mala persona, es amiguero, es no amiguero. La vamos construyendo en el paso del tiempo y llega un momento, digamos, diría yo, finales de primaria, principios de secundaria, donde empieza a despertar una conciencia diferente a la que tenemos de niños, donde simplemente vivimos, estamos y nuestra preocupación diaria es ser felices. Empieza a haber una conciencia sobre qué tan adaptados o no estamos en el lugar donde nos encontramos, principalmente las escuelas. Y ahí empieza un poco la aventura, en mi caso, con una personalidad tímida, probablemente poco social, diría que un poco conservadora o retraída, no me gustaba mucho la socialización, y encuentro en mi caso particular, y hablamos ahorita un poco de los colegios, que empiezo a sentir esa desadaptación porque no pertenecía como parecía que la mayoría eran, ¿no? Y entonces empiezo yo a crear juicios respecto de mi versión de la realidad, ¿no? ¿Quién es Gabo, no? Ok, ¿y cómo qué juicios te hacías?
O sea, de que querer pertenecer, querer ser como se supone que debías de ser, o sea, Sí. de reconocido, popular, ¿no? Hablábamos un poco sobre Sí, ayer, esto, ¿no? exacto. De que en las escuelas de pertenecer a ciertos grupitos y Sí. todo. O sea, eso te Sí. empezaste a cuestionar de tal vez no soy suficiente porque Sí. no tengo estas características. Sí, pienso ahora que hay un instinto primitivo que lo primero que nos hace es empezar a empujar esta señal de pertenece a un grupo por protegerte de los depredadores hace miles Sí, o millones claro. de años, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces hay una sensación o una necesidad de en dónde estoy perteneciendo, cómo estoy perteneciendo, y sentirse solo viene como una sensación de riesgo, de desprotección, ¿no? 100%, de hecho, antes, pues con uno de los castigos era el exilio, porque tenías pocas probabilidades de sobrevivir si Exacto. no era en grupo. Sí. Por eso justamente cuando estábamos hablando del tema, o sea, de todos queremos ser aceptados, 100%, porque somos seres sociales y es una necesidad fundamental, Sí. porque solos, o sea, Sí. en nuestra isla desierta, Sí. o sea, tenemos más probabilidades de morir. Pero, ¿a qué precio? Porque Claro. muchas veces esto se vuelve contraproducente de vivir solo Sí. para lo que dicen los demás. ¿Ok? Entonces hay que buscar a veces ese punto medio de encontrar nuestra tribu, nuestras personas Claro. con quien nos identificamos. Y esto Claro. justamente es un proceso y parte de lo eso es que en la escuela, obviamente, Sí. te empiezas a dar cuenta de que pues por tu personalidad, o sea, tu temperamento, que eras un poco más tímido o no eres tan social, como que esas características probablemente te alejaban de lo esperado en ese momento, ¿no? Claro, de lo que piensa a lo mejor una mayoría del grupo, ¿no? Como decías, hay que ser bajo la etiqueta cool, ¿no? Si no eres cool Ok. en el colegio, si no eres cool en la secundaria, pues no eres parte de ese grupo y empiezas a construir tus propios juicios sobre tu propia realidad. Si la sociedad parece que piensa que no eres cool, si los amigos parece que piensan que eres un inadaptado o probablemente verbalización inclusive más cruel, pues entonces la realidad que empiezas a construirte o que yo empecé a construirme no era mi propia realidad como valor de un ser humano, como un individuo, era la percepción de lo que yo estaba construyendo a partir de lo que las demás personas empezaban a decir de mí. Y eso obviamente con el paso del tiempo empieza a alejarte de tus propias pasiones, deseos, de tu propia personalidad, intentando tratar de encajar en ese grupo que está creando juicios para ti. Sí, como esta parte de, sí, de como lo que debe de ser alguien para sobresalir. ¿Puedes puntualizar o no sé, como especificar en qué cualidades en esta época de la vida son como las valiosas y las que muchas veces todos queremos alcanzar? Sí. Como esta parte de ser cool, ¿qué significa ser cool? No sé, dentro de tu contexto, en el colegio Sí. donde estudiaste, ¿no? Sí, yo creo que se espera liderazgo. Creo que el liderazgo empieza a ser una parte fundamental de quién es el líder del grupo, quién es Ok. a quien vamos a seguir, quién es el que lleva un poco la rebeldía sobre hacia dónde vamos a ir como grupo. Creo que las habilidades sociales en esa época también empiezan a ser relevantes. Entonces, en mi caso particular, en aquel entonces de un niño extremadamente tímido, extremadamente solitario, inclusive por gusto, por preferencia, me gustaba ser así, empiezan a ser cualidades que probablemente no son muy bien aprobadas o calificadas por ese grupo, y entonces esta necesidad de debo ser más social, ¿no? Debo ser menos tímido, debo interactuar más o inclusive debo hacer cosas que probablemente están fuera de las reglas del colegio, pero tener esa rebeldía de confrontar a los profesores, tener esa rebeldía de hacer cosas que rompen las reglas del colegio, parecería que lo estás haciendo bien, ¿no? Estás siendo Claro. cool y eres destacable, ¿no? Creo que eso empieza a alejarme de lo que yo en realidad deseaba hacer, ¿no? ¿Sientes que sí le invertiste mucho tiempo esta parte de como regañarte, de sentirte mal contigo por no ser de esa forma y por ser Sí. de otra forma? Sí, sí, Ok. creo que pasan cosas distintas. La primera es, creo que en la educación en general, no sé si particularmente la mía, pero es algo que veo como común denominador. Desde chicos nos enseñan cosas muy específicas como lávate los dientes, vístete bien, llegar al colegio puntual porque si no te cierran la puerta. Pero no hay mucha enseñanza sobre el amor propio, sobre la validación de lo que estás haciendo, sobre el reconocimiento del progreso de las cosas que estás haciendo bien. Y eso lo vamos aprendiendo a lo mejor a una edad un poco más adulta y lo vamos aprendiendo
cuando nos confrontamos con estas realidades que empiezan a separar lo que nosotros creemos de nosotros mismos con lo que en realidad está sucediendo. Y luego creo que si bien los colegios o las escuelas han evolucionado mucho en el formato educativo social, platicábamos el otro día en un extremo donde se ponían orejas de burro a los niños que reprobaban ciertas calificaciones, y entonces si probablemente te sentías tonto, todavía había un refuerzo de esa tontez o de esa estupidez cuando el profesor o las autoridades una te evidencia, ponían... ahí está el tonto, ¿no? El Exacto, sellito, ¿no? de... Y póngalo allá, ¿no? A mí todavía me tocó, no había orejas de burro, te paraban en una esquina, pero me tocó eventos donde te ponían una playera de un color rosa, donde todavía, más que ahora que ya se hacen menos diferencias en los colores, como para diferenciar que había reprobado algunas materias, ¿no? Sí, sí. Hoy no está tan, sí está alejado de... Bueno, también te tiraban, en la época de mi papá me cuenta que le tiraban el borrador del pizarrón. Sí, los reglazos. O reglazos, o sea, sí, Sí. los maestros tenían esa Sí. libertad, ¿no? Sí. Ya ahorita no, pero lo que estás diciendo que se han ido a la contraparte, ¿no? De que ya... Sí han ido a la contraparte, claro, y de cualquier manera, por ejemplo, hoy veo cosas que probablemente desde mi punto personal de vista deberían de seguir evolucionando, porque se espera que los alumnos tengan un buen promedio en todas las calificaciones. Y entonces lo que te están diciendo es tienes que ser bueno en todo, esa es la señal. Y cuando viene una vida adulta, no tienes que ser bueno en todo. Probablemente tengas que ser muy competente en lo que elegiste ser, pero las escuelas te empujan a, tienes que tener un promedio, hacen el promedio de todas las materias y tienes que tener un gran promedio, inclusive con la condicionante de quieres pasar a la prepa sin cursos propedéuticos, sin exámenes o sin algo especial, tienes que tener un promedio por arriba. ¿Por qué no reforzar en los alumnos aquellas materias en las que evidentemente se destacan, en lugar de presionar por vamos a agrupar las calificaciones y tienes que ser bueno en todo, ¿no? ¿Tú sientes que la forma que fue la educación, nos cuenta en este caso, te afectó también en cómo no ver tus cualidades? Sí. ¿Ok? O sí, sea, como seguro. el decir, tal vez, no me va tan bien en estas materias, Sí. o sea, que eso afectó tu autopercepción en ese momento del tema justamente de la autoestima. Claro. Sí, lo veo 100% así, y empiezas a recibir estas señales o esta información del exterior respecto de lo que eres bueno o no eres bueno. Y lo que estás diciendo es que justamente a veces estos señalamientos hacen que en lugar de que tú mejores tu autoestima o aprendas de otra manera diferente a Claro. llevar tal vez las materias o situaciones que te cuesten más trabajo, Claro. lo manejan de una manera donde, mira, ahí está, esfuérzate o castigo o Claro. no pasas, ¿no? Claro. Y, o sea, y esta parte, ¿cuándo te das cuenta tú de eso? Porque muchas veces no es en el momento, ¿no? Ujú. O sea, tú sientes, porque yo tengo aquí como dos preguntas importantes. ¿Crees que por haber vivido justamente esto que viviste, te ha hecho ser obviamente el hombre que eres hoy y cuestionarte esas cosas y como decir, bueno, gracias también a mis vivencias, a mi historia y esto? Sí. ¿O te hubiera gustado como decir, tal vez sí, pero me pudo haber ahorrado tal y tal cosa si mi caminito hubiera sido tan fácil? Sí. O no sé si hay otra opción, digo, esas son las que se me ocurren. Es una súper pregunta. Yo me siento seguro que fue formativo, sin duda. Ok. ¿no? Ahora, también tengo que compartir los momentos que para mí a esa edad fueron críticos, sin el objetivo de victimizarlo. Fueron difíciles, pero no fueron físicamente complicados. No hablo que una persona deba ser maltratada físicamente para Ok. aprender o para formarse. No hablo que haya que ser muy cruel y exponerlo a unas vivencias de guerra para Claro. que le puedas decir, oye, esto es formativo, O de aprovéchalo. maltrato ¿no? ya más Sí. físico, ¿no? O algo Exacto, así, ¿no? ok. Exacto. Hablas como un conflicto interno, como esta parte de soy de una manera y tal vez Sí. sería más valorado y más visto si fuera de otra manera, ¿no? El entorno social, Exacto. porque esto estamos más hablando como de la parte social, no tanto Sí. de la familiar, porque eso Sí. me decías que no tuviste tanto tema. Muy Sin contento, embargo, tampoco sí. se hablaban mucho de estas cosas, ¿no? Sí. O sea, había como, esto me lo reservo, ¿no? Sí. Y sobre todo a veces en el contexto más masculino, Sí. ¿no? Yo te decía, un problema de salud mental de los hombres es que Sí. se guardan mucho las cosas, a veces no tienen con quién platicar de sus Sí. emociones, de sus problemas, y esto a la larga a veces se vuelve una carga muy pesada si no lo Sí. saben gestionar, ¿no? Yo pienso que no quería llevar esos problemas a mi casa. Si le tuviera yo que hablar a mi yo del pasado, le diría, tus papás están para apoyarte en este tipo de cosas, más que creer que les estás llevando un conflicto o una angustia adicional.
Y otra cosa que pienso que había alguna conexión conmigo en aquel entonces es, yo no quiero que mis papás me vean como los compañeros me están viendo, ¿no? Y entonces a lo mejor guardaba ciertas cosas y también fui de una educación donde había que hacerme responsable de lo que me estaba sucediendo. O sea, fue una enseñanza sí de mucho amor, sí de mucho cariño, sí de mucho unión familiar, pero también de mucha responsabilidad de hazte cargo de lo que te está sucediendo. Y siempre, realmente ¿no? es que no se hablaban de esos temas, No se o sea, hablaban, ni sí. los papás a veces, o sea, no lo hacían por maldad, o sea, Sí. ni por nada, simplemente ya uno tomando conciencia, y ahora que eres padre también, no sé tú cómo lo vieras con tus hijos si pasaran alguna situación similar, tal vez si Sí. te gustaría que te lo digan, que esto, que el 100%. otro, ¿no? Y Sí. no pensarías esta parte de, ay, voy a pensar que mi hijo es, o mi Claro. hija tal cosa, porque su escuela piensa eso, ¿no? Al Claro. contrario, pero muchas veces desde la perspectiva de chicos lo vemos así, ¿no? Claro, claro, y la importancia que hablábamos hace un momento de la verbalización hacia el interior, cómo te hablas tú, ¿no? Porque muchas veces es soy un estúpido porque reprobé la materia o empiezas a autocalificarte de forma negativa, pues con un montón de cosas. Es cómo te hablas a ti mismo y cómo empiezas a construir, a construir o a reconstruir esa relación de lo valioso que eres como ser humano, independientemente de los juicios o enseñanzas que estás recibiendo del Fíjate exterior. que esa es una de las claves en la psicoterapia, ¿no? La narrativa interna, hacerte consciente de cómo te hablas, porque a veces nos pendejeamos mucho, digo, perdonando la expresión, Así es. cometes un error, no sé qué, haces tal cosa, o sea, te criticas o te hablas horrible, Sí. ¿no? Una autocrítica, pero disfuncional, entonces Sí. esto es importante. Pero, Me equivoqué, voy a hacerlo mejor, ¿no? ajá, no, soy un tanta cosa, pero Sí. como pude, pero por qué Sí. horror, pero, o sea, Sí. de una manera muy fea. Y muchas personas, yo creo que nos debemos de revisar esta parte. Sí. Pero, ya un poco volviendo como al punto importante, ¿tú sientes que todo eso sí te alejó de tratar de ser alguien que no eres? O sea, Yo creo que me dio una enseñanza de no venimos a este mundo a pertenecer, venimos a este mundo a ser, ¿no? ok. Pero la forma en la que lo aprendí, pues necesariamente tuve que haber tenido esa experiencia y ese esfuerzo, por ejemplo, de tratar de ser una persona apreciada, reconocida, aceptada, me llevó desde muy chico por formación de mis papás, especialmente de mi papá en una formación empresarial o emprendedora, abrir mi primer pequeño negocio de luz y sonido. Ambientaba fiestas con luz y sonido. Y fue una forma para mí de demostrarme, yo soy capaz de hacer esto, ¿no? Y que cuando la gente en el exterior me lo pregunte, yo les puedo decir, yo tengo este negocio a esta temprana edad y me está yendo bien en este negocio. Y honestamente, no era información para nadie, era información para mí, ¿no? Me dio como que esa retroalimentación que yo necesitaba de mí mismo, de lo que pueda yo escuchar allá afuera, no es la realidad. Lo que pueda yo hacer por mí mismo, esa es la realidad que yo quiero construir, enfrentándome a los hechos y a los datos que había allá afuera de lo que yo soy capaz de hacer. Pero basaste tu valía personal en lo que podías hacer, como digo, yo lo veo en terapia, y perdón Sí, que sí. me meten las cosas, de que a Sí. veces los hombres es Sí. como, si no están produciendo, no se sienten valiosos, ¿no? Sí. Digo, es algo que Sí. les pasa mucho, ¿no? No se puede descansar. Ajá, no se puede descansar. Entonces, cuando están relax Sí. y, o sea, tengo que estar Sí. haciendo algo productivo, porque si no, Sí. no valgo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si un día pierdes eso? Sí. Ya no vales, ¿no? ¿Cómo empieza ese descubrimiento? Porque Sí. yo a los 14 años, claro, tú querías autorreforzar esa autoestima, aparte de una manera sana. El Claro. problema es cuando lo llevamos a la contraparte de valgo por Claro, esto. sí. Si no tengo esto, Sí. tal vez no valgo, ¿no? Yo lo separaría en dos porque toda la razón de lo que comentas en mi caso personal, cuando los compañeros te dicen eres un inútil y eres incapaz de hacer cualquier cosa, Ajá. si yo salgo y demuestro para mí mismo mi capacidad, Claro. entonces confronto esa percepción o esa realidad que estoy teniendo. Pero como bien estás comentando, no necesariamente el hacer cosas y el ser competente en algo necesariamente te da la conexión de eres una persona valiosa, simplemente por ser un ser humano valioso. Después en el camino, pues este tema de reconocer el progreso, agradecer por las cosas que tengo y por las que he logrado, verme al espejo y quererme y verme y decir, eres una persona valiosa, te quiero, vales la pena, son refuerzos que conectan con mi persona y no con los hechos o con las acciones que yo he estado haciendo. Y en el camino, por supuesto que no está resuelto, por supuesto que hoy no puedo venir a compartir y decir, aquí está la fórmula del éxito para quererse. Ojalá, serías millonario porque todos la queremos.
me falta un Pero montón bueno. de tiempo. Pero en el camino la asociación, por ejemplo, en mi propio negocio, la asociación de tener empleados que me traicionaron, ¿no? Tener clientes que me dejaron de pagar, tener eventualidades que confrontaron mi capacidad de llevar el negocio, ¿no? Y entonces haces esa asociación de yo soy suficientemente capaz si tengo un negocio exitoso. Para empezar, la definición del éxito, ¿no? ¿Quién la definió? Y platicábamos ayer las expectativas. Cuando creas un negocio y hoy hay un impulso enorme en el ecosistema emprendedor, crea una empresa unicornio que valga $1,000 millones y entonces tienes influencers, no diría positivos, influencers negativos, tienes íconos empresariales que te hablan de hay que construir eso, y yo me puse unas expectativas altísimas. Como hablábamos un poquito de que definimos el éxito por el tema del dinero, ¿no? ¿Cuánto dinero tienes? Y no es que no valga lo que uno hace, porque por supuesto es valioso. El problema, yo puntualizo, es cuando solo pensamos que valemos por el dinero que tenemos o solo por lo que hacemos, cuando hay otras cosas sumamente valiosas. Si no, o sea, si el dinero y esta parte que definimos a veces como éxito diera la paz o la felicidad, como queramos llamarlo, no habría ningún millonario sufriendo depresiones o con grandes problemas emocionales. Entonces, no es solo eso, porque hay otras cosas que son igualmente o tal vez más valiosas, como ser honestos, o sea, ser bondadosos, ser empáticos, ¿no? O sea, esta capacidad también humana que también dice mucho de lo que somos, más que solo la parte económica y laboral, que a veces es como le dedicamos demasiado tiempo y foco a esa parte, ¿no? Porque este mundo es lo que valora. Entonces, de cierta parte, yo creo que está un poco ligado a lo del tema también de ser tú mismo, ¿no? ¿Tú cómo lo asocias o qué piensas de esto? Sí, me encanta lo que acabas de comentar de ser honestos. Una práctica que he intentado constantemente es, para mí, el valor de la honestidad está muy alto, o el reproche de la mentira, porque cuantas más veces nos mentimos a nosotros mismos, cuantas más veces les mentimos a los demás, más nos alejamos de nuestra propia identidad, hasta que nos creemos otra cosa que inclusive no somos. Y cuando mentimos hacia afuera, hacia los demás, es lo mismo, ya no puedes tener confianza con nadie. Entonces, el valor de esforzarte a todos los días, hoy pude decir más la verdad que ayer. Vamos a mentir, es humano, ¿no? En esta entrevista, que yo diga una estupidez no me hace estúpido, ¿no? Y el tema de la mentira es lo mismo, vamos a mentir. Muchas veces nos encontramos aprisionados en un lugar donde nos sentimos forzados a mentir, pero si al día siguiente hago una reflexión y digo, ¿cómo puedo hoy decir menos mentiras que ayer? ¿Cómo puedo hoy hablarme con más verdad que ayer? ¿Cómo puedo hablarle a los demás con una mayor verdad? Sí, que empezar con uno mismo también, ¿no? Porque yo creo que mucho de las mentiras tiene que ver con el tema del autoengaño. Ya lo que platicábamos, sí quiero que sí lo digas, porque ya se nos está acabando el tiempo. ¿Te acuerdas que te lo dije? Dije, entonces se va en 2 segundos. No nos da tiempo de hablar a veces de todo lo que queremos. Es como esas acciones puntuales, ¿no? De reflexión que ayer me mencionaste, y me gustaría que platicaras un poco de cosas que haces que te ayudan un poco a como mantener los pies sobre la tierra, generar esta conciencia y así, ¿no? Sí, una de ellas, y que conecta con ese yo de la adolescencia, que disfrutaba la soledad y que disfrutaba el silencio. Una de ellas es salgo a caminar todos los días, lunes a domingo, por 45 o 50 minutos, muy temprano, hay mucho silencio. No podcast, no música, no ruido, es simplemente estoy conmigo mismo y estoy tratando de apreciar la naturaleza, escuchar la naturaleza, donde voy caminando y tratando de reflexionar pues hacia dónde está mi vida, qué he hecho en la semana y qué cosas podría hacer mejores. Lo otro que platicamos es este grupo donde nos conocimos de la organización de EO, de Entrepreneurs Organization, que tenemos estos grupos de foro, donde abiertamente compartimos de manera vulnerable y confidencial lo que estamos viviendo. Y a veces no hay muchos espacios donde no se generen juicios a partir de lo que estás compartiendo. Entonces esto también ha sido un hábito importante en mi vida, ¿no? Claro, ¿no? De otro grupo de empresarios, pero que no solo hablan de temas empresariales, sino que también comparten sus vivencias, sus problemas, o sea, cosas, o sea, personales. ¿Cuál es el lado oscuro que estás viviendo detrás de a lo mejor cierto éxito en tu empresa? Y hablabas, gente a veces millonaria que no necesariamente es feliz, ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás de los retos en la vida que no se ven, ¿no? Y esta parte a mí me encantó, porque yo creo que parte mucho del problema actual en muchas cosas es
que nunca estamos desconectados, ¿no? Siempre ya estamos escuchando música o viendo redes sociales, o sea, nos cuesta a veces trabajo estar un tiempo con nosotros mismos y ver cuál es la relación conmigo, ¿no? Y cuando tú me dijiste esto, no, pues claro, o sea, por eso vienen esos cuestionamientos, esta tranquilidad de la forma en la que has llevado tu vida, que aprendiste como a redireccionar ciertas cosas y a darte el espacio de hablar de temas importantes. Y no sé, Gabo, digo, lástima que se nos acabó el tiempo, pero si quieras cerrar con algún mensaje final, algo que no tocamos ahorita, que no te pregunté al público. Sí, pues creo que reforzar este mensaje de venimos a la vida a ser, no a pertenecer. Y entre más querramos pertenecer, más nos alejamos de nosotros mismos, más nos alejamos de la posibilidad de ser felices, de disfrutar la vida, y que las metas que nos pongamos no sean el objetivo, sino vivir el día a día sea más importante que la meta a la que queremos llegar. Pues muchísimas gracias de verdad por tu tiempo. Gracias a todos los que nos están escuchando. Ya saben que estamos transmitiendo Sinapsis desde el Hotel Adoro Boutique y que bueno, están apareciendo las redes y las plataformas también aquí donde pueden comunicarse, donde pueden conectarse, tanto de Teleplay como del hotel. Y Gabriel, nuevamente mil gracias por tu experiencia, por todos estos pensamientos, por estas reflexiones. Y bueno, pues yo soy Claudina Campos y nos encontraremos la próxima semana con otro programa. Gracias. Gracias.